Qué gusto que están de vuelta. Esta es la clase número 5 del curso 6. ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Derecho Constitucional 1. Es una clase que he diseñado para cualquier persona. Es una clase que tengo años dando en la universidad y es una clase que me fascina porque me permite platicar con quienes me escuchan de este fenómeno tan complejo que es el gobierno. El gobierno, que es este aparato que muchos ven como algo lejano, horrible, sucio, descompuesto, inútil e ineficaz, que en realidad podría ser un aparato útil, eficaz, de servicio, bien diseñado, que le mejora la vida a las personas. Cuando digo podría ser, no es un sueño, no es un deseo, es que en muchos lugares del mundo es. No solo en aquellos que parecería que siempre han sido buenos lugares, sino también en aquellos que no lo han sido. Déjenme ponerles un ejemplo. Tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra. Inglaterra apenas en los años 80 era un desastre en términos administrativos, en términos de gobierno, en términos funcionales. Era un desastre en términos de manejo del presupuesto, de los servicios que proveía el Estado. Un absoluto desastre. Es un lugar que hoy vemos como un país desarrollado, ahorita un poco menos por el tema del Brexit, pero un país desarrollado, culto, en donde las cosas funcionan. Ese país que prácticamente inventó la política moderna. Thomas Hobbes, del que hablamos de la semana pasada, es inglés. Cromwell, el diseño del parlamento, esta nueva idea de generar un gobierno profesional, todo viene de Inglaterra y parecería raro, pero en los 80 Inglaterra era un absoluto desastre. En apenas 20 años, de los 80 al cambio de siglo, Inglaterra se convirtió en un gobierno moderno, funcional, eficaz, controlado, vigilado, que tiene la capacidad de proveer buenos bienes y servicios, mejorar la calidad de la vida de la gente, manejar adecuadamente el presupuesto. Es un lugar que dio la vuelta. Pero déjenme ponerles otro ejemplo que, para que no parezca que solo se puede hablar bien de los países del primer mundo. La República de Georgia. Tuve la oportunidad de estar ahí el año pasado. Una república soviética, una ex república soviética atrapada entre Turquía y Rusia, sin grandes capacidades productivas, sin una industria muy boyante, sin grandes capacidades de atracción del turismo, sin petróleo. Se ha convertido en uno de los grandes ejemplos del mundo de cómo un país se puede transformar a través de la construcción de un buen gobierno, un gobierno bien diseñado. Y todo empieza desde las fuentes. La semana pasada vimos la Constitución y esa es la gran fuente, ese es el gran mapa de ruta, el gran diseño a través del cual se empieza a conformar este concepto de gobierno. Esa Constitución, la Constitución de la República de Georgia, o este experimento raro que es la Constitución británica, que existe pero no existe, está en la tradición pero no está escrita, pero finalmente establece parámetros claros de cómo debe construirse un gobierno. Es el inicio de un gobierno que va a funcionar o que no. Es el inicio de un aparato que va a tener las capacidades adecuadas o no. Decíamos la clase pasada, son tres cosas muy importantes lo que establece una constitución: el quién, el cómo y el hasta dónde. Y eso es básicamente lo que se aterriza después en el resto del sistema jurídico. Hoy vamos a hablar de la segunda fuente, las leyes. En las leyes, ese gran diseño general, ese gran sueño de un nuevo Estado que se establece en una constitución, en las leyes se aterriza. Los que nos dedicamos al derecho administrativo decimos que somos estos ingenieros que después de que alguien construye en un bastidor un coche muy bonito, lo dibuja lleno de cosas y que va a hacer mil cosas nuevas que ningún coche ha hecho, somos después los administrativistas, los que hacemos y ayudamos a hacer leyes, los que hacemos que ese coche pueda andar, que tenga un motor, que sea funcional, que no cueste una millonada, que dure, que pueda hacérsele servicio, que pueda cambiar, que llegue de un lugar a otro sin descomponerse, que llegue gastando la menor energía posible, etc. Es en este nivel, es en esta parte, en la parte de las leyes,
donde los grandes sueños de los constitucionalistas se convierten en algo concreto o se acaban de echar a perder. ¿Qué son las leyes? Son básicamente tres cosas. Hay tres tipos de leyes. Primero están las leyes orgánicas, las que crean órganos, las que establecen una nueva forma de institución que va a ejercer alguna función o alguna facultad que se establece en la Constitución. Las leyes orgánicas básicamente establecen cuatro cosas, aterrizan cuatro cosas. Las funciones que va a tener un órgano, para qué se creó, para qué está establecido ese órgano, qué es lo que queremos que haga ese órgano en específico, qué tema va a tener en sus manos, qué conjunto de temas va a tener en sus manos y cómo los va a aterrizar. Eso es lo primero, las funciones. Lo segundo que establecen las leyes orgánicas son sus facultades. Los órganos, los gobiernos están divididos en diferentes órganos que tienen diferentes funciones derivados de la Constitución para poder funcionar de manera adecuada. Los gobiernos normalmente son igual una forma piramidal que tienen en la cabeza un jefe del gobierno y que dirige diferentes órganos que tienen diferentes funciones pero también facultades. ¿Qué son las facultades? Es el conjunto de poderes, el conjunto de capacidades que tienen los funcionarios públicos que dependen de ese órgano, los servidores públicos que están dentro de ese órgano, para modificar una realidad jurídica. Déjenme lo explico menos abogadilmente para los que no son abogados. Los órganos tienen al mismo tiempo pequeños órganos que hacen funciones concretas que están encabezados por servidores públicos. Esos servidores públicos son eso porque tienen facultades, es decir, derivado de la Constitución y la ley que crea ese órgano, el Estado les otorga la capacidad de modificar un derecho, de quitarle un derecho a alguien o de darle un derecho a alguien, de exigir la responsabilidad de alguien o de quitarle la responsabilidad a alguien. Déjenme les pongo un ejemplo. Las personas que están en un órgano llamado el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, el que cobra los impuestos. Hay una ley que regula ese órgano. Y hay una serie de funcionarios en distintos órganos al interior de ese gran aparato que tienen la facultad de cobrarte impuestos, de ir a tu casa a tocarte o de ir a tu empresa a tocar y decir me debes una lana. Y tienen la facultad de hacerte una auditoría y tienen la facultad de establecer una multa si no pagaste los impuestos de manera adecuada. Tienen la facultad de abrir una investigación y eventualmente hacer una denuncia. Es decir, tienen la capacidad jurídica de modificar la situación jurídica de una persona física o de una persona moral, de una empresa. Esas son las facultades. La capacidad de ejercer algún cachito del poder del Estado en una persona determinada, en un momento determinado para una cosa concreta. Esas son las facultades. Entonces, las leyes orgánicas establecen las facultades que va a tener el órgano en su conjunto, los diferentes órganos y las diferentes áreas de ese órgano y cada uno de los servidores públicos que van a estar adscritos a ese órgano completo. Lo tercero que establecen son sus obligaciones, es decir, estas personas tienen poder, tienen facultades, tienen una serie de funciones que tienen que cumplir, pero también tienen obligaciones. Hay cosas que tienen que hacer, que tienen la obligación de hacer. ¿Cuándo algo es una obligación jurídica? Decía Kelsen, cuando la conducta contraria lleva una consecuencia. ¿A qué me refiero? Una obligación deja de ser una simple obligación moral o ética o social cuando un orden jurídico, una ley orgánica, por ejemplo, establece que yo como servidor público tengo la obligación de no entrar, por ejemplo, a tu casa a hacer una auditoría fiscal si no tengo una orden específica con ciertas características. Yo tengo la obligación de no hacer nada que no me permita la ley en materia fiscal. Si lo hago, es decir, la conducta contraria, hay una consecuencia. Puedo estar cometiendo una falta administrativa y en una de esas algo más grave. Así es como una obligación es una obligación jurídica y no solo una obligación ética o moral o de alguna otra naturaleza. Cuando el incumplimiento lleva directamente relacionado una consecuencia jurídica. Las leyes orgánicas establecen también obligaciones concretas para los servidores públicos que de no cumplir llevan una consecuencia.
Y por lo tanto, responsabilidades. Establecen las responsabilidades de los servidores públicos. ¿Por qué tienen que responder? Por ejemplo, todo servidor público debe responder del patrimonio que tiene a su cargo. Tiene que responder por el resguardo de la documentación. Tiene que responder por la secrecía de cierta información. Tiene que responder por las instrucciones que le da a otras personas. Tiene que responder por las instrucciones que recibe de otras personas. Entonces, las leyes orgánicas establecen funciones, qué hace un órgano, facultades, con qué capacidades, obligaciones, a qué está obligado cada servidor público en el ejercicio de esas funciones y facultades, y responsabilidades, por qué responden, qué tienen a su cargo. Lo segundo que hacen las leyes es regular ciertos temas, regular temas concretos. Las leyes federales regulan solo los temas que están en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los que me siguieron en la clase de federalismo del curso de constitucional lo van a entender mejor, pero de todos modos lo explico. México es una federación con una cosa que se llama el sistema residual. ¿Qué quiere decir el sistema residual? Quiere decir que hay un artículo en la Constitución que dice que todas las facultades que no estén expresamente establecidas para los funcionarios federales se entienden reservados al orden local, se entienden reservados para los congresos locales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en estas leyes que regulan temas federales tienen que estar expresamente establecidas como reservados a la federación en la Constitución. ¿Dónde están? En el artículo 73. En ese artículo 73 hay un listado gigantesco de temas que son materia del Congreso Federal para hacer leyes federales que puedan regular un tema específico. Todos los demás temas, por la fórmula residual, se entienden reservados a los estados. Es decir, lo que no venga en el 73 que puede hacer el Congreso Federal, se entiende que lo puede hacer directamente cualquier Congreso local. Ahora, ¿qué hacen las leyes que regulan temas? Básicamente regulan tres cosas. Regulan procedimientos. ¿Para qué? Procedimientos para crear derechos, procedimientos para crear obligaciones. Así de sencillo. Por ejemplo, una ley de educación. El artículo 73 establece que el Congreso tiene la facultad para regular la educación a nivel federal. ¿Qué establece una ley de educación? Establece cuáles son, derivados de la Constitución, los grandes derechos que tienen los alumnos, los maestros, los padres de familia, las instituciones en materia de educación y las obligaciones que tienen alumnos, maestros, padres de familia, instituciones, funcionarios administrativos en las instituciones de educación pública. Eso hace una ley de educación y establece los procedimientos establecidos para crear derechos, para retirar derechos, para crear obligaciones, para retirar obligaciones. Básicamente eso hacen las leyes temáticas que se derivan del artículo 73 y todas las leyes temáticas que tienen que ver con los congresos locales que no estén reservados para la federación. Y finalmente, las leyes regulan artículos constitucionales específicos. Hay reformas que se han hecho a la Constitución que crean órganos nuevos, que establecen nuevas funciones del Estado y que requieren de una ley específica para regular ese concepto concreto, para aterrizar ese concepto concreto. Y esa ley puede crear un órgano, al mismo tiempo establecer funciones, facultades, obligaciones y responsabilidades y crear en esa misma ley toda una regulación de un tema que requiere de una ley reglamentaria de la Constitución. Espero haber sido claro hasta aquí de las tres funciones. Si no, acuérdense, siempre me pueden dejar aquí abajo preguntas, comentarios. Los leo todos y cada uno de sus comentarios abajo de este video, los leo, los reviso y siempre tomo las recomendaciones que me hacen ustedes para siguientes videos, para acomodar un tema de mejor manera, para retomar algún tema. Siempre lo hago. Por favor, siéntanse en la libertad de poner sus comentarios aquí abajo. Entonces, estas son las tres funciones que hacen las leyes. Ahora, ¿quién crea las leyes? Una cosa que se llama el Congreso. El Congreso, que está dividido en dos cámaras. En México tenemos un sistema bicameral. Otra vez, a lo mejor va a sonar repetitivo para los que ya tomaron el curso constitucional, pero hace falta retomarlo un poco. Tenemos un Congreso con dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Es un modelo que tomamos de la Constitución norteamericana. Los norteamericanos tenían la idea de que el Congreso tenía que ser un contrapeso del Poder Ejecutivo.
pero no podía ser un contrapeso que no tuviera contrapesos en sí mismo. Entonces crearon un sistema bicameral en el que hay dos cámaras que requieren ver siempre temas como leyes en un proceso bicameral. Es decir, nunca una puede hacer sin la otra una ley, salvo en temas muy exclusivos, muy específicos, que no producen leyes, sino solo reglamentos orgánicos al interior de la Cámara. Todas las demás leyes, estas, las del 73, todas se hacen en un proceso bicameral. En algunas leyes, por ejemplo las fiscales y las que tienen que ver con presupuesto, siempre se inicia en la Cámara de Diputados. En la gran mayoría se puede iniciar en cualquiera de las dos. Toda ley pasa por las dos cámaras en el contenido completo y hay procesos en el artículo 72 que implican idas y regresos para establecer la bicameralidad de artículos específicos. Es decir, el proceso más sencillo es: se inicia en una cámara, se aprueba en esa cámara, se pasa a la otra, si no tiene nada que decir la otra, que es la Cámara de Revisión, se va al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Y después de ahí vienen cualquier cantidad de hipótesis que pueden complicar la bicameralidad. Por ejemplo, se aprueba una parte, pero no un par de artículos o 5 artículos, se quedan reservados, pasa una parte, pero no los otros. Regresan los 5 artículos, no los aprueba esta y entonces tiene que regresar al siguiente semestre, al siguiente periodo de sesiones para su aprobación. No los voy a aburrir con la cantidad de hipótesis. Lo que es importante entender para esta clase es que vivimos en un sistema, estamos dentro de un sistema en el que dos cámaras tienen que aprobar todos los elementos de un cuerpo normativo como una ley para poder ser una ley vigente que pueda regular un tema federal. En los estados es diferente. Son sistemas, todos los estados de la República Mexicana son sistemas unicamerales, en los que solo se necesita la mayoría del Congreso establecido para pasar una ley que sea vigente. ¿Qué quiere decir vigente? Y esto es un tema muy importante de teoría del derecho. Vigente quiere decir que la ley respete lo que dijimos la clase pasada. Una ley es una ley vigente, quiere decir es una ley que obliga, es una ley que forma parte del sistema, cuando fue aprobada por quien debía aprobarlo, es decir, un Congreso en ambas cámaras discutiendo de manera sucesiva todos y cada uno de los artículos y acordando por mayoría que debe ser una ley. Ese es el quién. El cómo. El cómo está establecido para leyes federales en el artículo 72 de la Constitución, más el reglamento de ambas cámaras, y el cómo en los congresos locales está establecido en las constituciones y en las leyes orgánicas de los congresos locales. Si no se respeta el cómo, tanto a nivel federal como a nivel local, la ley es inconstitucional. Pero además vienen los límites mínimos y máximos, es decir, ¿quién puede hacer las leyes? Solo el Congreso Federal del artículo 73, solo los congresos locales del resto de las leyes. ¿Cómo? Como lo está establecido. ¿Pero hasta dónde? A todos les aplica todo el capítulo completo de garantías individuales. Es decir, tanto el Congreso Federal como los congresos locales solo pueden hacer leyes para las que están facultados a hacer y solo lo pueden hacer respetando los límites establecidos en los artículos que establecen las garantías de los ciudadanos. Si van más allá, si van por encima, si violan un derecho, si limitan un derecho, si quitan un derecho, si crean un derecho que no viene en la Constitución, la ley no es vigente y la ley no puede ser aplicada en el Estado mexicano. Ahora, muy importante, el concepto de la regularidad no es algo que tú y yo podamos decidir. Hay procedimientos para pelear la regularidad o la irregularidad de una ley. El más básico, el que tenemos tú y yo como ciudadanos, es el amparo. El amparo es justo el procedimiento, la herramienta que tenemos tú y yo como ciudadanos para decir, esa ley no respetó alguna de las 3 preguntas. O no la hizo quien la tenía que hacer, o no respetó los procedimientos, o no reconoce los límites mínimos y máximos. Entonces, los ciudadanos tenemos directamente un procedimiento jurídico, una herramienta jurídica completa para poder pelear la regularidad de una ley. No estamos desprotegidos. No podemos simplemente decir, yo no cumplo esa ley porque es inconstitucional. Tenemos que primero obtener una sentencia de amparo. Pero el segundo elemento que hay para la regularidad de la ley, para cuidar la regularidad de la ley, es la acción de inconstitucionalidad.
La regla constitucional es que una ley, cuando es aprobada por la mayoría, se convierte en una ley vigente en ambas cámaras. Si eso sucedió, quiere decir que la ley de entrada es vigente porque cumplió el procedimiento. Pero no necesariamente quiere decir que es constitucional, que su contenido es adecuado, que respeta las 3 preguntas. Y por lo tanto, la minoría en un Congreso tiene la capacidad, la facultad constitucional para ir a la Suprema Corte de Justicia y pedir por vía de la acción de inconstitucionalidad la revisión de una ley. Si la Corte determina que esa ley no respetó el quién, el cómo o el hasta dónde, la ley puede perder su vigencia y por lo tanto salir del sistema de fuentes. No es una fuente, no es vigente, no forma parte del sistema jurídico. Eso es lo que hoy quería explicarles acerca de las leyes. Es un conjunto de cuerpos normativos que tienen la capacidad de crear órganos, de regular temas, de regular artículos constitucionales. Es un conjunto de cuerpos normativos creados a nivel federal por un Congreso bicameral en el que se cuida la regularidad, que establecen la reserva de ley que es solo llevan temas en los que tienen facultad concreta vía el 73 y los congresos locales de todo lo demás, y que mantienen su regularidad siempre y cuando son fuentes del derecho, crean órganos, siempre y cuando respondan a las 3 preguntas. Fueron creados por el órgano adecuado, con el procedimiento adecuado, respetando los límites mínimos y máximos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la siguiente clase que vamos a hablar de los reglamentos y los actos administrativos. Nos vemos después.